atrapados, no pueden arreglar ni aquí ni allá. Así de complicado es el asunto, ¿ok? Pero digamos que la persona sí tiene este familiar. ¿Qué necesita para hacer el perdón? Por ejemplo, cuando uno se casa con un ciudadano americano y uno está arreglando a través del esposo ciudadano o del esposo residente y puede y le toca hacer el perdón por haber vivido indocumentado, ¿lo puede hacer? Sí. Entonces, ¿qué tiene que presentar? Bueno, cuando uno va a hacer uno de esos perdones y tiene el familiar, tiene la mamá, tiene el papá o tiene el esposo, ciudadano o residente, uno tiene que probar lo siguiente. Y este es el momento en el que usted puede agarrar su teléfono y escribirlo para que no se le olvide y la próxima vez que alguien le diga, traiga una carta, usted le diga, no, una carta no es suficiente. Tengo que probar esto, ¿ok? Usted tiene que tener mamá, papá o esposo ciudadano o residente y usted tiene que probar sufrimiento extremo para el papá, mamá o esposo ciudadano o residente. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que tiene que probar? Escríbame. Escríbame para que no se le olvide. Sufrimiento extremo. A ver, ¿quién es el primero en escribir? Sufrimiento extremo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Erika, escriba, sufrimiento. Elita, bravo, Elita CJ fue la primera en escribir sufrimiento extremo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora bien, usted me dirá, y Katia, ¿y con qué se come eso? ¿Qué cosa es el sufrimiento extremo? ¿No? O sea, ¿cómo le hacemos? Muy bien. Ahí está que para llegar al nivel de sufrimiento extremo, no hay una tabla, no hay una lista, es algo subjetivo. Pero tenemos varias decisiones de cortes donde podemos tener una idea de lo que no es sufrimiento extremo. Por ejemplo, ¿quién va a pagar los biles si él se va? Porque él es el único que trabajo y yo, el único que trabaja y yo no trabajo. ¿Eso es sufrimiento extremo? Las cortes han dicho no. Si esa es su razón para pedir el perdón, va a perder, se le va a negar. Porque la pérdida económica es normal de todas las deportaciones, es normal de que la persona se vaya y no vuelva a entrar. Así que sufrimiento extremo no es que se vaya la persona que paga los biles. ¿Ok? Sufrimiento extremo es que mis hijos se queden sin papá o que mis hijos se queden sin mamá. Las cortes han dicho no, no es sufrimiento extremo porque se están separando porque usted quiere. Si usted quiere, se pueden ir todos juntos para su país. Eso no es sufrimiento extremo. Y entonces usted me preguntará, pero entonces, ¿qué cosa es sufrimiento extremo? Mire, lo cierto de este asunto es que las personas que escribieron estas leyes y las personas que las interpretan no son latinos como nosotros. Para nosotros la familia es número uno, ¿no es cierto? O sea, número uno, número dos y número tres. Nosotros somos una cultura de familia. Pero la gente que escribió estas leyes, la gente que las interpreta, no. Entonces, para poder ganar un perdón, tenemos que darles lo que ellos están buscando. Ellos han dicho, la pérdida económica por sí sola no es sufrimiento extremo. La pérdida de la unidad familiar no es sufrimiento extremo. Aquí tienen que ser algo súper grande, solito, una enfermedad terrible, un drama horroroso o el cúmulo de varias cosas. Entonces, generalmente, cuando yo hago un perdón, yo envío unos paquetes de este ancho porque generalmente las personas no tienen el súper drama de la vida, ¿no? No hay nadie súper enfermo, pero tienen un cúmulo de situaciones que si se desarmara ese núcleo familiar,
pues desmoronaría todo. Por eso es que es tan importante que usted presente evidencia. Eso es un término que yo sé que a mí me gusta usar y que tal vez usted no entiende bien mucho, pero que es muy importante porque es la razón por la que yo gano mis perdones, ¿verdad? No porque soy la gran abogada. Créame que no, hay muchísimos abogados mejores que yo, pero soy me gusta presentar mucha evidencia, porque mientras usted presenta más evidencia, menos chance tiene el oficial de inmigración de negarle, porque para negarle tiene que decirle por qué, a pesar de toda la evidencia que presentó, usted no califica. Lamentablemente, la mayoría de gente que viene a verme a mí cuando ya le han negado el perdón, me enseña lo que envió porque fueron a un llenapapeles y el llenapapeles les dijo, ponga usted una carta, vaya a un psicólogo y con la carta de usted y la carta del psicólogo se va el perdón. Así no va a ganar ningún perdón. Y claro, a mí me da mucha pena porque ahorita un perdón demora 3 años en aprobarse. Y si usted no lo ha hecho bien, se imaginará que esperar 3 años para que me nieguen es para jalarse los pelos, ¿no? Así que es muy importante, pero muy importante que usted entienda de qué se trata el perdón. El perdón se trata de probar sufrimiento extremo para su mamá, su papá o su esposo, ciudadano o residente. Si usted no tiene uno de estos familiares, no puede hacer el perdón. Y usted dirá, ¿y entonces qué hago? Pues tiene que hablar con su abogado para que le diga si hay alguna alternativa o si se tiene que quedar bien sentadito ahí donde está, porque si le mueve va a terminar deportado. Y para eso mejor me quedo tal cual, ¿verdad? Bueno, entonces, si usted me está mirando por primera vez, espero que mi forma de hablar no le moleste. Yo hablo así, explico las cosas lo más fácil posible y trato de hablar lo más claro posible, no para fastidiarle, sino para que usted aprenda. Y cuando hable con un abogado, cuando hable con alguna persona que le va a ayudar, pues usted sepa, esté entendido, que no lo agarren de tonto. Muy bien. Entonces, voy a presentar mi perdón con evidencia de que mi papá, mi mamá o mi esposo tendrían un gran sufrimiento extremo. Y ahí usted va a escuchar las historias que dicen algo así. No, que mi esposo está sano, está bien, todo maravilloso, pero fíjese que tengo un hijo que está enfermito o un hijo especial. En ese caso, ¿el sufrimiento de mi hijo cuenta? No, el sufrimiento de su hijo no importa, no es un familiar que importe para el perdón, pero el sufrimiento de su esposo al ver las necesidades especiales de su hijo o la condición médica de su hijo sí importa. Entonces, ese es el trabajo del abogado, cómo pasar el sufrimiento del hijo hacia el padre, ciudadano o residente, cómo probar el sufrimiento extremo a través de esa conexión. Entonces, mi consejo es que si usted tiene que hacer un perdón, por favor, busque un abogado. Busque un abogado que pueda hacerle todas las preguntas que tiene que hacerle para crear argumentos que vayan de acuerdo a cómo la ley pide que sea el perdón, para que el oficial de inmigración no tenga que tratar de buscar argumentos con lo que usted ha escrito en su carta, sino que los vea, que estén aparentes para que él no se demore en aprobar su caso. Si, si el oficial no, usted puede tener una historia terrible, terrible, puede tener el sufrimiento extremo a flor de piel, pero si usted no lo puede explicar, su perdón se va a negar. Los perdones se están tardando muchísimo, cierto. Eh, ¿Ha habido avance en los perdones? Sí, tengo que contarles que esta semana me han llegado muchas cartas de transferencia que se llaman transfer notice, que han estado mis perdones esperando como por 2, 3 años y de repente me llega una carta que dice hemos transferido su caso a otra oficina. Eso es una buena noticia. Quiere decir que lo están pasando a otro